Yo quiero invitarlos a que en Mateo capítulo 1 nos concentremos en lo que para mí hoy es propicio. Yo no pensaba venir por este lado porque no me acordaba que el 15 de Ab caía dentro del Shabbat que se fue. Considerando que el 15 de Ab o Tu Beab para el que es nuevo, el que nos está mirando por el stream, a los cuales le damos muchas gracias, a los cuales invitamos a que nos regalen su follow o seguirnos. Y si están en YouTube, regalarnos tu me gusta y tu suscripción. Así nos ayudas con nuestro canal a llegar con estas luces de la gran verdad, porque no tenemos la verdad, sino que la verdad nos ha atrapado. Y lo que nos va entregando son chispas de luz. Ayúdanos a llegar a las naciones. Todos los que están aquí te gritan conmigo, Shalom. Y a ustedes también les doy gracias porque decía que el Shabbat que se fue Tu Beab. Si es por la fecha del calendario hebreo, estamos en 16 de Ab. O sea, ya no es Tu Beab, ya no es el día del amor. ¿Se explica eso? ¿Me explico bien? Si es 16 de Ab, ya no es el día del amor. Pero sin embargo, al coincidir ese Shabbat con esta mesa, estamos dentro de la mesa de la alianza renovada, del amor renovado para con nosotros. Y esos que gritaron amén pueden decirle gracias, Señor, por tu amor. Entonces vuelvo al inicio cuando les explicaba que no recordando que venía Tu Beab, cuando comenzamos a estudiar el libro de Mateo, y vuelvo a repetir, estamos estudiando el libro de Mateo, aunque hoy voy a tratar que el estudio sea muy sencillo, pues veo que hay mucha gente nueva, a quienes también le doy la bienvenida, obviamente. Entonces, quiero primero decirles que por ustedes estamos haciendo una excepción. Este día de fiesta, que siempre son días de fiesta para nosotros, lo estamos convirtiendo en un canal de lo que a nosotros nos cambió la vida, la buena noticia de su amor. En mis planes, no terminaba de decirlo, no estaba a hablar de esto que vemos en el versículo 18. Les voy a invitar a que leamos primero 18 al 25 y luego sigo con mi discurso, porque no estaba en mis planes y sin embargo, gracias a que después del ayuno me hicieron notar que el Shabbat que se fuera 15 de Ab, el Señor sí quería que esto estuviera en el mensaje de hoy. Leemos entonces, repito, Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 18 hasta el 25 incluido. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, ¿podrán ustedes los presentes decir detrás de mí, desposada María, su madre, con José? Estando desposada María con su madre con José, antes que se juntasen, remarque eso, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Este versículo tiene ya las tres cosas más importantes de esta noche. Estaba desposada. ¿Cómo estaba María? O sea, vamos a sacar, enseguida lo amplío explicándolo, sacamos la idea de que fue una mamá soltera. Esa idea, ni siquiera la Iglesia de Roma la creó. Esa idea la creó la gente religiosa. Para acomodar sus pecados, acomodaron esta falsa dogma, un tabú, un mito, de que María fue una madre soltera respaldada por Dios. Dios no respalda a las madres solteras, porque para ser madre soltera es porque antes no pensó en obedecer a Dios, para entrar en alianza con Dios, para luego recién dejarse dominar, porque eso es lo que pasa en un matrimonio, físicamente por un varón. Sigo con el versículo 19. Entonces, ¿cómo estaba María? ¿Soltera o legalmente casada? Muy bien. José, su marido, como era justo, remarque esa palabra conmigo, justo. Y diga conmigo, sadik. José, su marido, como era sadik y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, ¿de quién desciende José? ¿Y David quién fue? Fuerte decimos, rey de Israel. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. Voy a decirlo como corresponde. Acá dice Jesús, traducido del griego original, Jesús, pero la forma griega trata de traducir el hebreo, y lo voy a decir en hebreo, para que tengamos el sentido del versículo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo era el nombre que traía? Pero atención, seguimos leyendo. Todo esto aconteció
para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, o sea que ya estaba profetizado el nombre. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Aquí hay un tema porque el ángel le dice que se debe llamar Yeshua, pero el autor, Mateo, escribe que con esto se está cumpliendo la profecía que dice que una virgen daría a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hablando del profeta que nos leyó la hermana Andrea, justamente es el profeta Isaías. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Diga conmigo, recibió a su mujer. Recibió a su mujer. Si lo dijo y puede marcarlo, subráyelo. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua. Conmigo fuerte, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Con esto dicho y con esto leído, vuelvo a lo que no terminé. ¿Por qué no estaba en mis planes, hablo de David Nesher, llegar desde la genealogía que vimos la semana pasada a esta enseñanza? Y porque todo lo que vamos a hacer a partir de esta semana está relacionado con el Evangelio de Mateo, pero como ya lo hemos venido leyendo, ya creo que 2 ciclos o 3 ya, en forma seguida, yo voy a seguir poniendo en escritos mesiánicos lo que hay que leer cada semana, para que usted lo vaya leyendo, estudiando. Sin embargo, aquí conmigo vamos a estudiar la metodología que Mateo enseña para establecer una contracultura. Amén. Conmigo o detrás de mí diga una contracultura. Una contracultura. Entonces, si usted va siguiendo lo que he dicho, para mí era más importante, luego de hablar de la genealogía de Jesucristo, saltear todo lo que quedaba del capítulo 1, 2 y directamente meterme en lo que el capítulo 5, 6 y capítulo 7 contiene. El mensaje conocido como el Sermón del Monte, que en realidad es justamente lo que permitió que aquellos que seguían a Yeshua decidieran si seguirlo por conveniencia o por entrar con él en el desafío de generar una contracultura por causa de las culturas ya establecidas, no solo en Israel, sino particularmente la cultura greco-romana, que hoy la conocemos como cultura occidental. La cultura que nuestro maestro Yeshua, con su proclamación, con la buena noticia que él va a causar, va a procurar derrocar y va a socavar en sus fundamentos, es la cultura que todavía hoy sigue manteniendo todas las naciones y se llama cultura greco-romana o cultura de Edom, que es la cultura de el placer materialista. Entonces, si de alguna manera tengo que hablar hoy, me doy cuenta que era necesario partir de este nombre que se le dice a José que tiene que tener este niño que ha concebido su esposa legal, María, concebido y aclarado, ya enseguida lo ampliamos por el Espíritu Santo, y dice que se va a llamar Yeshua, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso Yeshua significa salvación. Amén. ¿Qué significa Yeshua? Salvación. Yeshua es un nombre apócope del nombre Yehoshua, que usted en español le debe sonar como Josué. O sea, Yehoshua, en español Josué, es el nombre amplio, el original. Sin embargo, con los siglos, así como había gente que se llamaba Yehoshua, muchos, especialmente esto está en el libro de Nehemías, cuando vuelven de Babilonia, al nombre Yehoshua ya en sus familias, en sus clanes, lo han acortado y le han puesto el nombre Yeshua. O sea, Yehoshua en algunos otros se convirtió en el nombre Yeshua. Quiero aclarar que el nombre Yehoshua y Yeshua era muy común ser colocado en los israelitas. Lo digo porque de repente en el dogma que la gente inventa, porque siempre a veces digo el dogma de Roma, pero no, yo tengo que frenar a veces el ataque como que los dogmas sobre Cristo que la gente tiene viene de Roma. No viene de Roma, viene de Hollywood. El error de Roma es que nunca ha catequizado, ni mucho menos adoctrinado a sus fieles, porque se configuró o se conformó con configurar a que cualquier niño que nacía dentro de su ámbito geográfico, donde dominaba su ideología, con ser bautizado y a partir de ahí se lo indujese desde chiquito a cumplir con lo que ellos llaman sacramento, ya está
asegurado que esa persona sea de la Iglesia Católica, que desde su perspectiva es la única que salva al mundo. Ahora, desde la revelación de Dios, las iglesias no salvan. Ninguna iglesia salva. Salva a este niño que se llama Yeshua. ¿Por qué voy con esto de los nombres? Porque Yeshua es el nombre que Moshe o Moisés le coloca a su discípulo, Oseas. Se llama Osea, que significa salvación. Salvar, salvación. Pero así solo. Como iba a ir con los 12 espías a revisar la tierra y entendía, por profeta que era Moisés, que de esos espías iban a volver con malas noticias a un grupo de ellos, para salvaguardar a su legado, porque no era solo su discípulo mano derecha, sino era el que iba a quedar a cargo del pueblo una vez que él dejara el pueblo, le van a cambiar el nombre. Es muy normal en Israel o en el Oriente que los nombres sean cambiados. Esto sí voy a decir, la cultura greco-romana les ha hecho creer a la gente que los nombres una vez puestos e impuestos y colocados en un documento no pueden ser cambiados. En eso, y con un comentario muy rápido y aparte, ya vuelvo al tema, quizás favorece estas malas leyes antidios, que le han permitido a cierto tipo de personas, sean varones o mujeres, cambiarse el nombre de acuerdo a cómo sienten su identidad de género. No estoy apoyando eso, sino que a la larga, leyes como la que tiene Argentina, que ha sido pionera en esto, demuestra de que no es ningún pecado cambiar un nombre. Ahora, volviendo a esto y a la intención divina que hay en el pueblo de Israel, más allá de todo el Oriente que era normal, en Israel los nombres permitían la protección del destino de una persona. Entonces, ¿cómo aparece el nombre Josué o Yehoshua? Por Moisés, que para salvaguardar de la maldición que iban a tener los 10 espías, que son los que hablaron mal de la tierra de Israel, es decir, salvaguardarlo de lo que explicó la hermana Andrea, de la muerte en el desierto, le puso la Yud, que sería esta letra que está acá chiquitita, que es la primera letra del nombre de el Eterno. Yud, Hei, Pat, Hei, el tetragramaton, las 4 letras sagradas, hablan de lo que hasta ahora se conoce por los expertos biblistas, que se debería pronunciar Yahvé, guste a quien le guste o le disguste a quien le disguste. Lo cierto es que al ponerle al nombre Oshea, la Yud, el nombre Oshea se convirtió en esta pronunciación, Yehoshua. Vuelvo a decir, para los que son nuevos o están en la stream, Yehoshua significa, o se traduce al español como Josué. Pasan los siglos, y acá ya terminó esta explicación, algunos se llamaban Yehoshua, otros se llamaban Yeshua. Yehoshua es, la salvación viene de Yah, o Yahvé. La salvación viene del Eterno. Pero Yeshua es simplemente la salvación. ¿Y por qué este niño no se llamó Yehoshua como quizás otros niños en su época se llamaban? Porque justamente este niño viene a cumplir la profecía que Isaías había dicho. Dios estaría en medio de los hombres, porque este niño, al salvar de los pecados, demostraría que la vida ideal no es información de letra sagrada. La vida ideal es el grabado de la letra sagrada a fuego en el alma de un ser humano. Entonces, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, dice la misma profecía que quien llamaría así a ese niño sería el pueblo. Isaías está representando al pueblo. Cuando naciera el tal niño, más allá del nombre que los padres tendrían que colocarlo a ese tal niño nacido de una virgen, atienda esto que no es fácil captarlo, el pueblo debería entender por lo que el niño haría al crecer y especialmente al dar su vida, que Dios estuvo en medio de ellos, como lo había representado el Mishkan o tabernáculo en el desierto y más tarde el templo en Jerusalén. Con esta explicación quiero introducirme al tema. ¿Puedo? ¿La explicación les ha sido clara? Entonces, Emmanuel en realidad es Dios con nosotros en el viaje del amor. Así como quiero yo proclamar hoy, después del Día del Amor, según las costumbres de Israel, la historia del amor que tú eres o la historia de cómo tú estás amorosamente hoy vivo. Porque esto va más allá de haber sido concebido y por lo tanto engendrado por el varón y la mujer que son tus padres biológicos. Tú eres parte de lo que después de, según la genealogía que leímos la semana pasada, después de este niño hay. Después de este niño lo único que hay es Dios en medio de los hombres. Lo que pasa es que desde hace 20 siglos, quizás a causa de los dogmas religiosos, pero más que nada por culpa de las religiones individuales. Porque he tenido que en estos últimos meses atacar o aclarar lo que yo ataco.
Yo no puedo atacar religiones organizadas porque llevan en la tierra mucho antes que yo. Por lo tanto, debo respetar a las religiones como organizaciones en sí. Si están en la doctrina verdadera, si no están, es un tema aparte que no lo quiero hablar aquí. Y no me corresponde denunciar aquí. Pero sí me sigo comprometiendo en denunciar la religión de cada individuo. Porque no puede existir un Dios a tu manera, como seguramente algunos de los que están presentes, o algunos y o muchos de los que están en el stream, muchas veces escucharon a sus ancestros, hablando de lo que esta mañana enseñaba, decir: yo creo en Dios a mi manera, no hago mal a nadie. No existe el Dios a mi manera, porque el Dios a mi manera, a la larga, es un Dios creado por el ser humano que lo está confesando. ¿No me explico? Lo que existe es un Dios que mucho más adelante en la carta del apóstol Juan habla de su ontología, de su esencia. Ese Dios esencialmente es amor en energía, luz amorosa. No podemos describirlo porque como no tiene físico y no pertenece a la existencia física, ni aún está en la existencia metafísica, él está más allá de toda la existencia, por eso está en los cielos de los cielos de los cielos. Lo que sí entendemos es que es amor. ¿Y cómo lo entendemos? Decidiendo vivenciar su presencia entre nosotros. Emmanuel es Dios con nosotros en el viaje del amor. El punto está en que hemos visto, especialmente en estos últimos 30 años, y yo diría más allá, desde 1960 para acá, o sea, desde los que tenemos 50 para arriba, que a Dios no se lo deja viajar, no se lo deja participar en el viaje del amor. Esto que acabo de leer es una historia que es raro que se lea, por ejemplo, en esta altura, en estas fechas. Generalmente dentro del cristianismo, cualquiera sea la congregación o denominación, ¿en qué fecha se lee este relato que usted y yo estamos ahora considerando? Todos decimos Navidad. Bien, hoy no es Navidad, mañana tampoco, el mes que viene tampoco, y para bienes nosotros ya no celebramos algo que no tiene nada que ver con la fe revelada aquí. Pero sí corresponde hablar de la natividad que aquí se está revelando, porque esta natividad representa todas las natividades que han existido, entre las cuales están todos ustedes, los presentes aquí, porque natividad es el día que naciste, simplemente aplicado a que naciste para tener un propósito. Y esta historia, que a menudo se cuenta en Navidad, no comienza con el nacimiento de Yeshua, porque después viene el tema. En Lucas está mucho mejor desarrollado. Comienza con el evento más importante para que esta salvación se empiece a dar desde el vientre de esta mujer llamada María, porque había concebido, lo leímos en el versículo 18, había concebido del Espíritu Santo, y luego vuelve a repetirlo. Entonces, el Espíritu Santo en el 20 también está. Ella dice, porque lo que es en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahí es donde quería más que nada resaltar. Versículo 20. Desde que estuvo en el vientre de María, Dios estuvo allí. Y desde que estuvo en el vientre de María, quien se enteró que Dios estaba dentro de esa mujer, es este tal José, que en ese momento no es el novio, es legalmente el esposo. Nada más que, no lo voy a ampliar, si usted quiere vaya a mi blog, he puesto ciertos datos que da más que nada un biblista muy conocido, y ese biblista le va a poder explicar mejor que yo cuáles eran las costumbres de un casamiento, la legalidad, costumbre y legalidad de un matrimonio, por ejemplo, en el Oriente Medio, especialmente en Israel. Sin embargo, sí tengo que decirle algo. El matrimonio era legal en dos facetas. La primera faceta se llamaba el desposorio. Mire conmigo el 18. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Estando desposada. Esa es la primera faceta. Un matrimonio comenzaba con el desposorio. Voy a usar palabra en español. No voy a usar el hebreo, que es lo que se traduce a estar desposada. Que sería parecido a lo que en la época de mis abuelos, de mis padres, en mi época también, al menos yo sí lo practiqué, se conoce con el nombre de compromiso. Ahora, es parecido porque supongamos que, bueno, lo vimos hace tiempo atrás con el caso de la única pareja de novios que tenemos hoy aquí. Parece ser que aquí se extinguen los noviazgos. Y volviendo a lo que no terminé de explicar, eso que lo comparé para que ustedes entiendan con lo que antes se llamaba compromiso, en aquel tiempo era legal. Cuando alguien se comprometía, y estaba poniendo el ejemplo de Alejandrina y Adriel, era como que legalmente quedaban casados. Por ejemplo, hablando de este José, el día que la tomó, la desposó, no se usaban los anillos. Se usaba un compromiso, un contrato, en donde él
se comprometía a dar una cantidad de dinero a la familia si en el medio de ese matrimonio legal él cortaba con ella. Era todo un tema querer cortar. Él se entera que está embarazada. El planteo de él es uno y muchos. ¿Me voy expresando? Están legalmente casados, pero él no la ha tocado. Él sabe algo. Desde la boca de ella nosotros también lo sabemos. En el Evangelio de Lucas, ella se lo dice al propio ángel que aquí aparece, Gabriel, y le dice, ¿cómo podrá ser esto? Cuando le dice, tendrás un hijo y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y engendrarás un hijo. Ella le dice, ¿cómo podrá ser esto si no conozco varón? Así que José tenía esa historia, ella también la tenía, y ella la tenía no como historia contada, como certeza vivencial que no pensaba cambiar. Cuando este varón se entera que está embarazada, que no debe haber sido por chusmerío público, sino es porque ella se lo cuenta, y no es fácil creerle a tu novia que está embarazada de Dios, cuando hasta ahí, lo único que en la historia de José se había enterado de milagros, era de una señora de 89 años que fue visitada por Dios un tiempo y al año siguiente estaba amamantando un bebé llamado Isaac. Y luego se va a dar con una mamá semejante que es la mamá de Sansón. Y sabía de mujeres estériles, como el caso de Raquel, me voy antes, con el caso de Rebeca. Podía considerar todos esos milagros porque ¿cómo era José? Versículo 19, José, su marido... Justo. Y en hebreo, como lo están diciendo algunos, sadik. ¿A qué se le llamaba sadik? A alguien que estudiaba tanto la Torá que la practicaba al pie de la letra. ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces los planteos son muchos y son lógicos y son criteriosamente correctos. Primero porque hay alguien que está corriendo riesgo ahí. Antes que María, el primero que está corriendo riesgo, ¿quién es? Él. Primero, riesgo financiero. Porque si la tiene que soltar, le tiene que dar una carta de divorcio. Pero para dar carta de divorcio tiene que justificarlo. Y como no ha llegado a la segunda faceta que se llama boda, primera faceta es como una especie de noviazgo. Ocurre el compromiso legal, se los considera casados, no se les permite convivir juntos, qué mal, no se les permite convivir, perdón. Y si no se les permite estar juntos, para arreglar mi tremendo error, tampoco ellos, desde la Torá, y si es justo, no se han tocado sexualmente. Como ocurría con cualquier noviazgo en las épocas anteriores a nosotros, en varios noviazgos. Y en mi juventud, a los 17 años, yo estaba allí en ese tiempo ya en el Señor. Era claro, por lo que en las congregaciones evangélicas correctamente se enseñaba, y hoy vamos a hablar, que yo tenía que guardar mi vida para una mujer que Dios me revelara como el alma gemela. No necesitaba andar probando agujeritos. Sin embargo, había otros muchachos católicos que la tenían clara, católicos practicantes de grupos parroquiales. Pero debo agregar algo más. Con alguien que practica correctamente el evangelio, lo entiendo. Pero había muchos chicos conmigo que no iban a iglesia alguna. Si uno los tenía que mirar por su conducta, eran, como se dice en las iglesias evangélicas, súper mundanos. Eso no es mi término, pero lo digo así para que se entienda. Sin embargo, muchos de ellos que aún estaban de novios, y algunos son hoy conocidos, son jueces conocidos, no habían tocado a su novia porque querían hacerlo cuando se casasen. Eso hoy no es una ideología normal. Y por ahí también quiero llegar al mensaje de hoy. Volviendo a implicar la costumbre para ir a esto, a explayarme en esto último que he dicho, en la cultura que hoy nos domina, en la cultura que hoy nos rodea y a la cual nosotros le tenemos que hacer una contracultura, José tenía que llegar al año, a la segunda faceta del matrimonio legal que se llama boda, que es donde se anunciaba que el novio venía a buscar a la novia ya le había avisado que tenía que estar preparada, así que se preparaba y apenas sonaba cierto amigo que anunciaba a la novia, empezaba a vestirse y la vestían rápido sus amigas para llevar el novio, tomarla y llevarla a la casa que él había construido. Solo allí se hacía la segunda parte, que era la boda, donde se terminaba de firmar el documento que se llama Ketubá. Los que están casados aquí bajo Jupá saben de qué hablo. Y es donde, parecido a lo que hizo este varón con su discurso, es un discurso de compromiso, de asumir el llamado a proteger y proveer a esa mujer para con esa protección y esa provisión dar lugar a una generación de bendición que permita al Eterno viajar en esa historia de amor.
Pero no está pasando esto en esta historia de amor. No sé cuánto ha transcurrido desde el desposorio. Está desposada, ¿sí? Sin embargo, se halló embarazada. Estando desposada, se halló embarazada. ¿Qué tendría que hacer José de acuerdo a la Torá? Darle carta de repudio. Pero para repudiarla hay que dar explicación. Y si llegaba a explicar que era porque estaba embarazada de otro, ¿alguien sabe lo que la Torá, cómo califica la Torá a una esposa que queda embarazada de otro? Adúltera. Más fuerte. Adúltera. Mujer adúltera. ¿Y qué se hacía con los adúlteros? Tanto mujeres como varones. Pero en la época de José estaba el machismo patriarcal ya metido. ¿Qué se hacía? Lo apedraban. Se apedraba. ¿Y él la amaba o no? Sí. ¿Por qué la amaba? Porque era justo. No porque estaba enamorado como el muchacho de la novela que te metieron de chiquito o chiquita. Era justo. Porque el verdadero amor sale de los corazones justos. Es imposible que alguien le llame amor a lo que simplemente es eso. Un intercambio, una revolución química en las hormonas de cada persona para luego hacerse un intercambio de fluidos. Porque eso se llama fornicación. En la época de José y Miriam era normal la fornicación, pero no en los judíos. No en el pueblo de Dios, sino en el resto del mundo pagano y particularmente en el imperio que aquí estaba gobernando. ¿Quiénes gobernaban como imperio en ese tiempo? Los romanos. Lo que cayó fue el imperio romano, pero la cultura romana no cayó. ¿Cómo sabemos esto? Usted ha ido muchas veces a la Biblia y se ha encontrado cuando Pablo en la primera carta a los Corintios dice lo siguiente. Recuerden que Corintios no eran judíos, venían de estar con las costumbres paganas. ¿Y qué hacían ellos? Justificaban la fornicación diciendo un refrán. Al fin y al cabo, lo digo en esta versión, al fin y al cabo, no he puesto la cita, pero si alguien me puede ayudar, la busca rápido y la decimos de la Reina Valera. Al fin y al cabo, el vientre se hizo para la comida y la comida se hizo para el vientre. Por lo tanto, el cuerpo se hizo para las relaciones sexuales. En pocas palabras, para la fornicación. Así decían los griegos, así decían también los romanos. Así decían los pueblos de aquel entonces. Así como comer es una necesidad carnal obligatoria, similar a alimentarse, es tener relaciones sexuales. Eso se dice hoy. Sin embargo, Pablo le dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por nada. Es que el mal uso de la sexualidad implica pérdida de libertad verdadera. Nuestro cuerpo no fue hecho para fornicación. Quiero detenerme acá y preguntar si alguien encontró, porque yo no puse la cita. 1 Corintios 6:13 y Juan, gracias Rebeca, Juan lo lee. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Muy bien leído, pero a lo mejor al estar bien leído y rápido no te diste cuenta que nuestros cuerpos no son para la fornicación. Nuestros cuerpos están hechos para el Señor. Y nosotros, dice, somos miembros de Cristo. Y Cristo fue engendrado en una pareja, en un matrimonio, no en una chica soltera, repito lo que al principio dije, en un matrimonio de almas justas. Porque María también era sadik. María amaba la Torá. Por eso al ángel le advierte, creo, hágase como Dios dice, pero una cosa digo, no voy a buscar varón, ni a mi esposo, que sería José, para que me embarace. Somos miembros de Cristo, templo del Espíritu Santo, mis amados. No nos pertenece nuestro cuerpo cuando ya estamos en Cristo. Nuestro cuerpo fue hecho en la intención preexistencial de Dios para que sea el templo de su Espíritu. Por eso Emmanuel significa Dios va viajando en tu historia de amor. Hoy hablé del mandamiento de honrar a padres y hablamos que eso involucra madurar emocionalmente, es decir, tener una emoción larga, no imitando los errores de nuestros padres. Bueno, pero mamá se casó embarazada de mí, mi papá se fue. No tenemos por qué hacernos cargo de lo que ellos tenían que reparar y lo hicieron mal. Que lo cuentes está bien, porque en los cielos se anota como que ellos son los que van a dar cuenta en el trono blanco de lo que no supieron hacer. Pero tú cuando se escuchas la buena noticia de Dios, te ves obligado a confrontarte si en realidad amas más tus placeres por placeres mismos que tu cuerpo como instrumento de manifestación del amor verdadero que es Dios en medio de nosotros. Es fundamental que hoy hagamos diferencia entre lo que el Evangelio nos dice y lo que las noticias todo el tiempo nos ponen.
Una cosa es el apetito sexual y otra cosa es el apetito de alimentación. Incluso para comer hay tiempos y formas de propósito. No le puede usted dar mortadela a un bebé de 4 meses. O tenías una tía política que a todos sus hijos tenían 4 meses y le daba fiambres. Un ejemplo. Y esa mujer, por más que le decíamos, no quería entrar en razones. No, pero les gusta. Ah, sí, les puede gustar. Pero así como para la alimentación hay un tiempo y forma, hay un tiempo de darle a amamantar, hay un tiempo de... los mismos médicos te van diciendo, ahora pruebe con esto, que es correcto. ¿Me explico? Así también, y mucho más, con el apetito sexual. Porque el apetito sexual existe desde que tus hormonas comienzan a desarrollarse. Sin embargo, tu conciencia de sexualidad comienza a existir entre los 4, 5, 6 y hasta 7 años, y especialmente en los varones se aquieta, las chicas también, pero especialmente en los varones se aquieta ahí entre los 8, 9 y 10 años. Es raro que a esa edad haya varones que estén pensando en ponerse de novio y casarse. Lo que más quieren es jugar con otros varones a la pelota. Es obvio, y menos mal. Aunque hoy con tanta invasión de pornografía, no sé si esa natural forma de ser de un chico en esas edades está ocurriendo. Es lo que tendría que ocurrir. Corríjame el psicólogo si estoy equivocado. Pero yendo a nosotros, no a la psicología, es necesario que observemos que tu propósito se conserva cuando le permitís a Dios viajar en tu historia de amor. Y esto también se lo digo a los casados. Por eso en algún momento cuando los muchachos prendieron la luz, yo dije que en esta congregación no creemos que lo correcto es la pareja heterosexual. Eso es parte de Roma. No, lo normal es lo heterosexual. Lo heterosexual no es normal, ni lo homosexual es normal. Lo normal es Dios metido en alianza de una pareja que se ama y se toca en los tiempos correctos. Eso se llama ehat. Eso se llama ehat, unión, donde no hay dos socios. Cuando yo le explicaba a Nicolás y a Antonella lo que rápido tienen que hacer, el gobierno nacional, y está bien, les va a firmar un contrato social. ¿Me explico? Y está muy bien eso, es necesario, eso está en Génesis. Después del diluvio Dios dijo, tiene que existir el Estado para que haya equilibrio en los vínculos. En pocas palabras, si usted lee, no estaban las 7 leyes noágidas como quieren hacernos creer los rabinos del Talmud. Usted no tiene que hacer la Torá, practique las 7 leyes noágidas. Y bandidos, como ese rabino de filosofía judía, que ofrece las 7 leyes noágidas para que no practiquemos los 10 mandamientos. ¡Perdón! La Torá es para todo aquel que en su corazón haya aceptado que el Mesías vino a salvarlo de sus pecados. Si usted dijo amén a esto, debemos entender que nuestra cultura tiene que ser tal cual fue la cultura de José y María, la cultura de Sadiquín, de gente justa, que aman estudiar Torá para vivenciar los mandamientos, no como imperativos de un Dios malo que desde un trono nos ordena porque no nos entiende. Él porque no tiene cuerpo, y soy yo el que tengo estas hormonas que no las puedo soportar. Me dijo un hombre casado, confesándome un adulterio. Hoy no está entre nosotros, así que puedo hablarlo. Y cuando escuché esa frase dije, ¿qué haces buscando que Dios te dé dones espirituales o tantas estupideces? Y ahí es donde quiero buscar el final. Entiendo que hay mucha gente invitada aquí y vienen solo para comer. Y ya que hablamos del alimento, qué bueno, nos va a gustar compartir con ustedes el alimento. Pero entiendo que muchos de los que están aquí siempre dijeron, no necesito un papel para justificar nuestro amor. Claro, porque sabes que eso no se llama amor, se llama apetito sexual. Que el día que se agote, tendrá toda la legalidad de dejar a ella o a él, dejando en el camino niños, como es la historia que se ha visto en estos 30 años, abandonados y sin la protección, provisión y disciplina de lo que es tener un papá y una mamá en alianza con el tercer socio que es Dios. Y ahí es donde quiero hablar de que la virginidad, según las teologías tuyas o la de tu tía, tu abuela o de Hollywood, no es lo que Dios pide. En la época de esta gente, ser justo era saber que la energía más grande de la vida se encuentra en el semen de un ser humano. Y todos a esta altura deben saber que el semen en un ser humano lo producen las gónadas de un varón. Repito entonces, la energía más poderosa del propósito de Dios se esconde en las células llamadas células espermátidas que están dentro del semen de un ser humano. ¿Cuál es el ser humano que produce espermatozoides y semen? En Israel, en Oriente también, pero en Israel a mí me interesa hablar de ellos, había algo que se llamaba cuidado con el
será levatalá. será levatalá. Todos repitamos, será Será levatalá. levatará. Será se traduce como semilla o semen y levatalá es el mal uso. Entonces la gente no apreciaba la virginidad simplemente porque se conservaba una membrana que toda muchacha tiene que se llama himen. Porque los que saben de salud, y acá hay algunos agentes de salud, a veces hay niñas que o nacen sin himen o lo pierden en el camino por distintas circunstancias. El himen no es lo que es importante. La virginidad de José y María era por la justicia. Si la energía del propósito de Dios se la confió al hombre para que cuando se desarrolle hormonalmente sus espermas lleven el propósito de Dios hacia un óvulo, las primeras que sabían que había que cuidar que en su útero no entrara cualquier tipo de semen eran las mujeres. Me detengo porque acá hay muchas muchachas menores de 30 que se criaron con la idea de que no importa, total te lavas y después sigue la vida como sea. Y voy a ser directo y duro porque es lo que durante 43 años de creyente y 34 ya años de pastorado he siempre escuchado. Una involución en la valoración del semen, desde los muchachos, primero con la famosa masturbación y hoy con la pornografía, solteros, casados, la masturbación es normal y el semen se va a donde sea. Y si no, el uso de condón, que el semen se va a las cloacas. Y todo eso es una energía que necesitan las fuerzas del otro lado, especialmente una fuerza que se llama Lilith. Reprendan el nombre del Señor porque no debería nombrarla. Y le quito actividad sobre los que estén presentes y que no son de Cristo. Amén. Pero justamente nosotros estamos para entender esa cultura. No es solamente el mundo físico y el placer del apetito sexual, porque esta chica me gusta y me causa muchas erecciones y hasta me amanezco mojado. Así que mejor ponerme de novio y ensayar los besos e intercambiar saliva, porque un día capaz que también le pongo un poquito del otro líquido que me sale por abajo. Lo digo para que los jovencitos que están acá tomen conciencia de que cuando decidieron seguir acá a los 13 años, y hablo a los varones, decidieron seguir estudiando la Torá, conformándose a la imagen de Yeshua y especialmente a la imagen de este padre de Yeshua, un justo, diga, un sadik. Entonces, para buscar el final, el modelo de matrimonio de este José y de esta María es el modelo de un matrimonio perfecto. Ellos están dentro de la Torá, aman la Torá, la practican y también hacen la halajot. ¿Qué es halajot? Las costumbres tal cual la Torá nos permite hacerlo. Si esta chica me gusta, nosotros no tenemos la costumbre del desposorio, no está en nuestras costumbres, pero en tu noviazgo no puede haber relaciones para ver si hay compatibilidad sexual. Eso viene desde 1960 para acá, a causa de la guerra de Vietnam, los jóvenes estadounidenses y más tarde, a la misma vez, obviamente en la misma década, los británicos se levantan en rebeldía. No quieren ir a la guerra de Vietnam, no tienen nada que ver con esa guerra, los franceses también. Y aparece un término. Algunos que tienen mi edad saben, el pastor Adolfo y yo hablábamos esta semana, el término de la contracultura. Ese término va a permitir que aparezca un movimiento, todos lo deben conocer, movimiento hippie, con buenos representantes, los Beatles, Rolling Stone, y podríamos nombrar varios conjuntos también conocidos, pero yo no estoy aquí para hablar de música ni de historia musical. Tampoco estoy para hablar de la historia de los hippies. Estoy hablando de cómo una palabra, contracultura, se metió para ir contra la cultura establecida. ¿Cuál era la cultura establecida? Los países cuando quieren tener más plata y le está yendo mal, arman guerras. ¿Eso sigue siendo o no? Las guerras se arman cuando justamente los países quieren levantar el dinero de los que más tienen. Porque a las guerras, ¿quiénes van? ¿Los hijos de los millonarios? No. Entonces, con esto, con aquello, contracultura, apareció esta moda de, está bien la fornicación. Ahora, nos damos cuenta que no era de 1960 esto. Porque si Pablo lo está denunciando, es un espíritu o una mentalidad equivocada de mucho tiempo. Sin embargo, en Israel no era así, porque para una mente de Israel, que no tiene nada que ver con el judaísmo religioso, Israel significa el que lucha con los principios de Dios. También se traduce como príncipe de Dios, pero ¿qué es un príncipe? El que tiene principios. Pregunto, ¿hoy es normal que la gente diga, yo soy una persona de principios? No. ¿Qué es lo más normal hoy? Código. Soy una persona con código. Diría Pachano, los códigos de las personas no, es así. No se rompen los códigos de las personas. Sí se rompen, Pachano, y a todo el que sea pachanista. Porque los códigos los manejan los mafiosos y las mafias son grupos sectarios, extremidades de la masonería, que pretenden que lo que es debilucho del pueblo les tema
Y ellos, los grupos, se respetan desde los códigos. Una mafia no toca a la otra mafia porque se arma la guerra de mafias. Eso sigue existiendo. Pero eso se ha trasladado a la humanidad toda. Y Argentina al menos usa esa expresión. Yo soy una persona de códigos, pero así vemos cómo cada vez la violencia está en nuestras calles. Desde los uniformados que por un sueldo miserable, y perdóname los policías que hay presentes aquí, se animan a pegarle a los más débiles. No sirven para agarrar un ladrón, no sirven para ir donde están los que manejan la droga de cada ciudad, no sirven, le tienen miedo a los narcotraficantes, pero a los jubilados o a la gente discapacitada, ustedes vieron, ¿quieren que les cuente o no vieron la televisión? Eso habla de un país lleno de códigos. ¿Quién nos representa? Una persona con códigos. Pero nosotros necesitamos a que nos represente en el mundo espiritual alguien que haya guardado principios. Y por eso yo estoy en él y lo predico a él, el que falleció en lo que esto simboliza, porque no falleció en una cruz también pulida. Los romanos no se especializaban en pulir la cruz para que no le doliera el crucificado. Más allá de todo lo ensangrentado que estaba de la tortura, de los latigazos y toda la pasión que sufrió, cargaba palos que se astillaban, que tenían astillas, y no sé quién ha sentido una astilla en la piel. Imagínense muchas. Pero yo lo predico a él, porque él viene desde una promesa a un matrimonio. Viene a traer salvación a los pecados de su pueblo. Amén. Y si Israel es tener principios divinos, si tú quieres ser pueblo de Dios, no tienes que ser ni católico ni evangélico, tienes que ser hijo. Amén. Porque Dios no tiene un pueblo escogido, tiene hijos que ama. Amén. Y sus hijos configuran para él una nación sacerdotal, mejor dicho, desde Jesús para acá, o de Yeshua para acá, una nación de sacerdotes. Amén. Es decir, gente que puede unir lo que está arriba, que no se ve, pero que existe, y es mucho más grande que lo que está abajo, y traerlo abajo para que lo pequeño de abajo, en vez de ir al caos, se expanda y se eleve, para que de esa manera, por ejemplo, una vida de familia no tenga que sufrir lo que aquí sé de muchos: la separación, el abandono, la gritería y los golpes, los abusos y las violaciones. Aquí se sientan todos con esas historias, porque es doloroso quizás, como son algunos de los casos que hay aquí, quedarse chico huérfano de un papá que murió o una mamá que murió. Es doloroso, aunque hay casos así. Pero qué difícil es cuando papá y mamá no están ya conmigo, aunque están en otro lado dándome medios hermanos y después con otros. En General Madariaga es increíble las historias de mujeres que tienen 4, 5 y hasta 6 hijos con el mismo apellido de ella, pero si tuvieran que tener apellidos de ellos, serían 6 apellidos diferentes. Y no es para reírse, es para ocuparse y preocuparse. Preocuparse ¿por qué? Porque esta historia no se puede seguir repitiendo en nuestra generación. Porque por algo somos un ministerio de vanguardia. Por algo aquí no vienen mucha gente mayor de 50. Por eso yo respeto a todos estos ancianos que tenemos. Esa gente será anciano de edad, pero el que vengan aquí es porque se sienten joviales y porque quieren aportar de su sabiduría, porque no hay nada mejor de ustedes, los que pasaron los 60, 70, que nos aporten su sabiduría de vivencia y que con nosotros se humillen a aprender Torah y digan: eso que está en la Torah, yo lo tuve que aprender a golpes, porque lo dije esta mañana, sea con sufrimiento, con conciencia, lo que Dios ha decidido que vos vengas a vivir, lo vas a tener que vivir. Yo no sé qué quiere aprender a los golpes. Conviene aprender desde la justicia. Amén. Desde la sabiduría. Por eso me gustaría que entiendan que él no se llamó Emanuel. El pueblo llamaría Emanuel. Es decir, cuando este niño naciera, y especialmente cuando este niño, habiendo crecido, se manifestara como se manifestó, como un maestro, un profeta, y luego de muerto como un cordero que vino a sacar los pecados de su pueblo. Consulto en este final. ¿No les parece que lo que dijo este hombre llamado Nicolás Pérez a una tal Antonella no es el deseo de Dios para cualquier varón o mujer? Amén. Entonces, no seamos como los corintios, los romanos, los griegos o los amigos que conocemos. Es verdad que el apetito sexual desde cierta edad comienza a existir, pero lo dijo la sierva que nos asistió al principio, qué bueno es poner rigor. Es justo saber autodisciplinarse. Porque cuanto más controles tu apetito sexual, el día que tu genitalidad se la muestres a alguien que realmente te ama, no te vas a sentir maltratado. Esta noche es una oportunidad para aceptar a Yeshua como el dueño de tu vida.
Amén. Aceptar a Cristo en el corazón es un latiguillo que hoy ya no da resultado. En mi época sí. Con 16 años, ya saben mi historia, viniendo del ateísmo, por eso recién presentaba la taza, ¿no? Aquel 10 de octubre de 1982 yo tuve que aceptar en mi corazón a Cristo porque en mi corazón sentía barro de chiquero. Conté que siendo niño, mi abuela, donde vivía, alrededor había un señor que tenía distintos animales de granja, entonces un gran chiquero, porque de eso vivía el hombre, más allá de su chacra. A mí me gustaba ir a ver cuando estaban los chanchitos. El chancho es un animal que cuando le tratás con amor como que se domestica, ¿no? Pero me daba mucho asco cuando los veía revolcarse. Nunca imaginé que esa imagen que yo cuando iba al corral de los chanchos miraba, la iba a sentir en mi corazón el día que un anciano me decía, ¿qué vas a hacer hoy si morís y llegando a la presencia del Eterno, Dios te dice, ¿por qué crees que tengo que tenerte conmigo en el reino? Y me marcó. Fue tal la sensación de que mi corazón era un chiquero, que pedía en mi corazón a gritos, necesito que me ayudes. Y ahí él, siempre cuento lo mismo, al ateíto ese le dijo, hoy te perdono, hoy te limpio y te hago mi hijo. Desde entonces, por ejemplo, mi apetito sexual se fue. Muchos conocen mi testimonio de cómo en mi adolescencia era adicto a la masturbación. Pero fue el Señor en mi vida y mi viaje de amor fue, chao, ese vicio. Pero ese vicio desapareció simplemente porque mi vida genital también pasó a ser lo que dice ahí. Cuerpo no es para la fornicación, es para el Señor. Es para el Señor. Y es verdad que tu vagina se puede lavar. Chicas, perdonen que le hable así porque sus amigas le explican mejor las cosas. Se puede higienizar de cualquier semen que quede allí. Y puedes seguir viviendo la vida loca. Pero lo que no se va de tu vagina y de tu matriz es el espíritu de iniquidad que el que dejó allí ese semen, aunque el semen, lo físico ya no esté, el espíritu, que es una energía mal usada, sí está. Eso será levátalá. Chicas, sean las primeras en administrar el semen. Miriam es parte de toda una generación que decía, a mí no. Y José terminando una cosa, José tenía dos opciones, dejarla, en secreto irse y decía, che, esta José no sé, se fue. Pero ¿saben qué? En las costumbres existía el vengador de sangre. O sea, el pariente más cercano de Miriam, si José se iba, lo iba a seguir por donde sea y donde lo encontrara lo iba a matar. Una vez creen que era fácil abandonar a las novias. No, era todo serio. Y menos mal que apareció el ángel. Y menos mal que le dijo lo que hoy te quiero decir en Dios. No tengas miedo. Porque si hay algo que viene de parte de Dios siempre es no temas. Desde Hollywood, desde Roma, desde tu religión o la religión personal de tus padres, siempre Dios te va a castigar. Así que siempre hay que tenerle miedo. Yo hablo de un Dios que hay que temer. ¿Qué es temer? Respetarlo para que cuando nosotros encendemos la luz es esta luz. Respetarlo. No, es que yo estoy con mi mano. Es esta, ¿verdad? Sí, es esa, la mano de ustedes. Respetarlo para yo emular sus obras. ¿Podés hacer las obras de Dios? Todas. Para eso fuiste puesto en el vientre de tu madre. Para que desde tu vida existan milagros. Y el mejor milagro es configurar familia. Porque cuando el matrimonio está permitiéndole a Dios estar, no necesita tantas cosas raras que hay por allí. Las iglesias nos salvan. Las iglesias congregan gente para tener clientes y no sé para qué más. Porque al menos yo cuando entendí la palabra iglesia entendí que es un lugar de capacitación para la mejor iglesia, que María y José la entendían. La mejor asamblea es la que se une en una mesa como papá, mamá e hijos. Y pueden decir juntos, hasta hoy nos ayudó el Eterno. Amén. Con esto yo termino la buena noticia. No, pero fue doloroso. Es que la buena noticia es que Él vino a salvarte de los pecados. Lo que te dolió son tu conciencia de pecado. Pero hoy puedes entrar en la conciencia de hijo. Simplemente es humillarte. Algunos están diciendo, va a ser lo que hacen todos los pastores, que levante la mano y pase al frente. Por culpa tuya no voy a hacer eso. Y por causa tuya, te voy a dejar a vos y a todos los que están aquí en manos del Eterno. Más vale que pases al frente del trono de Dios esta noche y que te pueda ver aquí con tantos matrimonios que han orado por vos. Quizás un día haciendo lo que hizo este tal Nicolás con esta tal Antonella, para que tus hijos no se sientan, cuando lleguen al cielo, anotados como fue un bastardito.
Porque aunque no usemos esa palabra, todo hijo nacido de gente que no tiene a Dios en su alianza es anotado como bastardo. Antes la iglesia de Roma lo tenía claro, porque sale de la Biblia. Qué bueno es que nuestros hijos sean reconocidos como un legado generacional que no obstaculiza a Dios. Padre, quiero levantar mis manos y mi corazón es simbolizado en este signo profético de que si levanto mis manos, levanto a ti mis acciones. Y para eso me entrego de mente y en corazón. Abro todo mi mundo emocional para que allí ingrese tu Espíritu Santo y conciba la imagen del Mesías para yo con mi mente tener tu forma de pensar. Y pido por todos los que están orando conmigo, dales ahora palabras en su corazón para hablar contigo. Voy a invitar a todos a hacer silencio mínimo. Primera cosa, creo que esto sí me pueden acompañar todos. Y a los que les ha llegado la buena noticia de que naciste para algo mejor, cerrá los ojos y comenzá a hablar con Dios con tus propias palabras. Vos sabés lo que es eso. Te ha pasado muchas veces. Nada más que en aquellas ocasiones lo ha sido cuando ha habido urgencias. Hoy pareciera que no hay ninguna urgencia. No hay nadie en el hospital, no ha habido ningún accidente, no hay un problema de dinero. Pero cerrá los ojos porque te acabas de dar cuenta que hay una urgencia que no la solucionan los seres humanos. La urgencia de dejar de estar condenado por tus delitos y pecados. Pecado es fornicación. Vos podés estar conviviendo de hace años, pero estás en fornicación. Y para Dios eso es parte de lo que energiza a Lilith. Y cuando Lilith está energizada, la serpiente antigua se empieza a mover contra tus hijos y luego, cuando quizás no estés vos, contra los hijos de tus hijos. Y puede tocar aún hasta la 4ª generación. Estás orando, te voy a dejar orando. Estás orando, enseguida vamos a comer pan, vino y los invitados van a tener seguramente un rico momento de compartir. Va a haber mucha hermandad, como dijo también Nicolás. Sin embargo, quiero que entres a los cielos ahora. Sí, tu cuerpo está aquí. Decile a Dios que tu cuerpo es su templo. Decile, Espíritu Santo, hoy reconozco que fui creado en el vientre de mi madre para que hoy mi cuerpo sea tu templo. Decíselo con tus palabras. Espíritu Santo, necesito que me limpies. Espíritu Santo, ayúdame a regresar a la fuente que es mi Padre, Dios como Padre. Y si le estás hablando con tus propias palabras, yo sé que Yeshua está aquí. Yeshua está aquí. Yeshua está con su luz llevándote a hablar como si Él hablase, como si Él hablara delante del Padre. A los jóvenes solteros, a los jóvenes casados, a los jóvenes que nos visitan en pareja o no, a los varones que están aquí deseando encontrar su alma gemela, valora en este momento donde tu alma se está haciendo una con el Eterno, con el Espíritu de Dios. Cuando tu alma se hace uno con Dios, el alma gemela se confirma. Seguramente si llevas muchos años en pareja y se sienten amados, han podido llevar, como dijo Nicolás, tormentas juntos, no hay duda que es tu alma gemela. Nadie te entrenó a que tengas a Dios en alianza. Aquí no creemos en la vida heterosexual ni en la vida homosexual. Creemos en la pareja Ejat. Creemos en la pareja en unidad. Es decir, varón, mujer y Yahvé. Varón, mujer y Yahvé en el medio. Por eso levanto hoy mi corazón a ti, Señor, y pido por las familias presentes. Hermanos, yo voy a arrodillarme para orar. Si algún papá de familia o mamá, lo que quiera, me quiere acompañar y lo puede hacer, lo hace. A los que no lo puedan hacer o quieran permanecer sentados, le pido que al menos se inclinen y me acompañen en este ruego. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Y yo me humillo junto a muchos hermanos, todos, porque si no había algo claro en nosotros en cuanto al amor, hoy está más claro. Desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre, nos has estado acompañando. Santifico tu presencia conmigo, con todos los varones que están ahora orando, con todas las mujeres que están orando, porque siempre estuviste, no nos abandonaste, a tal punto que nos has permitido hoy llegar a este momento, donde te agradecemos el haber tenido padre y madre, no importa cómo actuaron, y desde ese papá o esa mamá, hoy ser gente que puede
proyectarse al mejor diseño, familia contigo en el medio. Te pido por los que están solos y anhelan un alma gemela. Señor, que esas mujeres no se entreguen más a varones que en la calle o en ese mundo buscan simplemente seguir abusando desde sus heridas, causando proyección de heridas a otros. Que las mujeres que oran y son santas encuentren rápidamente en los presentes o en los que están por venir esa alma gemela por la cual oran. Que los varones solos que aquí están mantengan ese temple de decir, dame mi mujer alma gemela. Sin embargo, y aunque la encontremos, aunque ellos la encuentren, te pido que cuando la encuentres se acuerden que solo es bueno si estás tú. Si estás tú es enormemente bueno. Te agradezco los matrimonios presentes. Te agradezco porque algunos llevan muchísimos años juntos y son un ejemplo para nosotros. Te agradezco por los nuevos matrimonios. Te agradezco por Nicolás y Antonella, especialmente por él, que te ha honrado hoy delante de tantas naciones que están mirando esta transmisión. Y pensando en la gente que está en sus casas, te pido, si hay familias que están orando con nosotros, que las visites esta noche y toda esta semana, pues desde hoy ha empezado una semana de prosperidad financiera. Te suplico, especialmente aquí en Argentina, que a ninguno de los que está aquí presentes o a los que están en la virtualidad nos falte el pan cotidiano. Que multipliques los ingresos para que tengamos incluso que dar al que no tiene para comer o para dormir o para vestirse. Multiplica, Señor, nuestras capacidades de tener ideas. Señor, si hay negocios presentes aquí, que no se cierren. Te pido que no se cierren. Que sean un ejemplo para muchos que no teniéndote de socio, tienen que cerrar sus negocios. Señor, y si hay alguien que está pensando en abrir un negocio, reabrirlo, acompáñalo si en verdad se ha entregado a ti. Sin embargo, también en este momento final de mi ruego, qué gran negocio es estar salvos. Porque la mejor de las empresas, la mejor iglesia se llama Familia Redimida. Te pido que hoy aquí se nos sumen muchas familias llenas de tu presencia y que todo mal planeado contra ellos se rompa simplemente por su decisión. Amén. Porque no hay arma forjada que pueda prosperar contra los que se deciden por ti. Amén. En Yeshua, permítenos seguir celebrando con alegría. Amén. Amén. Yo voy a poner de pie, los que están de rodillas también, y voy a pedirle a Isaac que me tenga el micrófono. Para los que son nuevos, bueno, a los que están en televisión les explico, nos vamos a lavar las manos, vamos a comer este pan, beber el vino, y luego nos vamos a una cena hermosa. Ustedes van a cenar en su casa con bendición. En cuanto a transmisión, llegó hasta ahí. Bendigo a Araceli, que anhelaba estar, declaró refuerzo más sobre ese hijo. A Ana, la hija de Germán y Vero, la declaró sano. Declaramos salvo a nuestros niños, amén. Papás, bendigan ya a sus hijos y declaren. Los que saben dar la bendición, díganle, Yahvé te bendiga y te guarde. Vamos, tomen a sus niños y bendíganlo. Y los que no saben dar la bendición, no importa. Ponerle la mano y decirle, te bendigo, y ya me aprendo la bendición. Van a ver que es bueno eso. Teneme esto. Despedí a las naciones, pero los que están aquí.